Mucha gente se atrevió a pronosticar que Europa tendría un duro invierno por el tema del gas y su decisión de prescindir de los productos energéticos de Rusia. Eso no ocurrió. Y ahí hubo una serie de factores que determinaron que a Europa le fuera bien. En primer lugar, ellos supieron identificar alternativas al gas ruso y rápidamente se movieron y dieron los pasos de lugar para hacer acopio de esos combustibles. Pero además de eso, tuvieron suerte porque el invierno fue excepcionalmente cálido en este año, excepcionalmente cálido en esta temporada. Y eso, conjuntamente con una política de ahorro, permitió que se pudiera pasar ese periodo sin mayor dificultad. Sin embargo, esa situación no se puede decir que está superada del todo. Es probable que en los próximos meses Europa vuelva a confrontar dificultades. Hay un cálculo interesante que hace Eduardo Campanella. Él es del Center for Business and Government de Harvard Kennedy School. Italiano, hace un cálculo que me parece que es interesante. Presten la atención para que puedan captar la idea. Hay algunas cifras que se está tratando de transmitir. Él dice lo siguiente: la capacidad de almacenamiento de gas sin explotar de Europa actualmente se sitúa en torno al 60%, 10 puntos porcentuales por encima de la media histórica para esta época del año, y el precio de referencia ha caído más de 85% desde su máximo del pasado mes de agosto. Es una reducción importante y eso ha traído alivio. Antes de la invasión de Rusia, el consumo europeo de gas natural ascendía a algo menos de 500.000 millones de metros cúbicos al año. Agregue el gas almacenado, inusualmente alto hoy, al gas de hoy, la producción nacional y las importaciones que se hacen actualmente, tanto de gas natural como de gas licuado, incluyendo el gas de Rusia. Esto, si se suma, daría 440 billones de metros cúbicos o 440.000 millones de metros cúbicos. Por tanto, Europa debería reducir el consumo o aumentar las importaciones de gas natural en 60 billones de metros cúbicos para llenar la brecha entre la oferta y la demanda. Recuerden que se dijo que el consumo era al año de 500.000 millones de metros cúbicos. Si usted le resta 440.000 millones, entonces quedarían 60. Y habría entonces que buscar ese restante, ese faltante. Pero implementar tal estrategia, la estrategia del ahorro, es más fácil decirlo que hacerlo. Aunque Europa logró reducir el consumo de gas a aproximadamente 430 billones de metros cúbicos en el 2022, un 30% por debajo del nivel de 2021, el clima inusualmente cálido
desempeñó un papel clave y hubo una variación sustancial entre países. Suponiendo que los patrones climáticos vuelvan a una relativa normalidad el próximo invierno, los gobiernos europeos deberían apuntar a reducir su consumo en un 10% desde sus niveles de 2021 para mantener el total por debajo de 450 billones de metros cúbicos. Aunque la Unión Europea estableció un objetivo voluntario de 15% el año pasado, eso no se habría logrado sin el clima cálido anómalo. Un objetivo del 10% es mucho más realista. Si es así, es probable que 50 billones de metros cúbicos de la brecha de 60 billones de metros cúbicos puedan cubrirse mediante recortes del consumo. Los 10 billones restantes requerirán que Europa importe más gas natural licuado de proveedores globales. Tendría entonces que buscar, si logra hacer ese ahorro, 10 billones de metros cúbicos. Según la Agencia Internacional de Energía, se espera que la producción mundial de gas natural licuado en el 2023 aumente en 23 billones de metros cúbicos. Pero eso significa que Europa tendría que apoderarse de casi la mitad del aumento total. Y dado que se encontrará en una feroz competencia con las economías asiáticas en recuperación, sobre todo China, la demanda de gas natural licuado probablemente impulsará el precio muy por encima de los precios actuales. La situación se volverá más desafiante si las importaciones de gas natural y gas natural licuado de Rusia se detienen por completo, lo que sigue siendo una posibilidad clara. En general, estos envíos ascienden actualmente a alrededor de 45 billones de metros cúbicos, solo el 20% de sus niveles anteriores a la guerra. Combinada con el déficit de 10 billones de metros cúbicos, esta pérdida de suministro crearía una brecha de alrededor de 55 billones de metros cúbicos, más del doble del aumento esperado en el suministro global de gas natural licuado, lo que quiere decir que la oferta no sería suficiente como para que Europa pueda cubrir su demanda, aunque logre acaparar todo el incremento en la producción de ese combustible. Y entonces eso plantea un escenario muy complicado para el viejo continente. Y sigue diciendo, y dado que solo una fracción del gas ruso puede desviarse de Europa y venderse internacionalmente, el mercado global de gas natural licuado estaría gravemente desabastecido. Los gobiernos podrían verse obligados a recurrir al racionamiento. Además, si hubiera suficiente suministro mundial de gas natural licuado, Europa carecería de la capacidad de regasificación necesaria. La regasificación necesaria es la conversión de gas líquido en gas para poder transportarlo por tubería. Se necesitaría procesar alrededor de 190 billones de metros cúbicos en este escenario extremo, pero su capacidad actual es de solo alrededor de 157 billones, aunque se están construyendo más instalaciones. Esta es una reflexión que yo creo que es importantísima, pero hay otro detalle más, algo que él toca así ligeramente, y es el repunte que está experimentando hoy en día la economía china. Resulta que China ha logrado controlar el COVID-19. Recuerden ustedes que China tuvo muchísimo tiempo
aplicando políticas de confinamiento duro, la política del cero COVID. Y eso ralentizó tremendamente la economía china. 3% creció el año pasado. En las últimas décadas no había tenido un crecimiento tan bajo la economía china. Pero resulta que ahora, cuando China se abrió, cuando China decidió eliminar la política de cero COVID, cuando eliminó los confinamientos aquellos durísimos, aún abriendo las puertas para un incremento de los contagios, que de hecho eso se produjo, fueron millones de personas que se contagiaron, no obstante lo cual, la tasa de mortalidad se mantuvo baja contra los pronósticos que hacían muchos, como de que iban a haber muertos por todas las calles de las principales ciudades chinas. Eso no se produjo de esa manera, aunque hubo evidentemente que muchos fallecimientos y muchos contagiados, pero ya China ha ido superando eso, y entonces la economía china está teniendo un repunte tremendo. Y resulta que China es uno de los principales consumidores de gas en el mundo, porque los chinos han ido aplicando una política agresiva de gasificación de los hogares, dicen así, conectando los hogares, llevando el gas por tubería. Y el consumo es alto, muy alto. Y por tanto, la demanda va a incidir en los precios, la mayor demanda de China. China va a demandar ahora de todo. Y esa es una buena noticia para la economía, pero tiene ese aspecto negativo. De alguna forma, la ralentización de la economía china ayudó a que los precios de los productos energéticos bajaran, pero ahora va a ser lo contrario. Y ese es otro factor que hay que sumar a esas reflexiones que hace este especialista que cité. Una pausa, en breve retorno.